Hola a todos, en este tutorial os voy a enseñar las funciones básicas que tiene Photoshop. En primer lugar, abrimos el programa, esperamos a que cargue un poco y nos aparecerá esta pantalla de bienvenida donde vienen tutoriales, consejos y trucos y ajuste de gestión de color. Podemos quitar este cuadro para que no nos salga al principio y cerramos. En primer lugar, vamos a crear un archivo nuevo. En este apartado podremos cambiar el título, por ejemplo vamos a poner dice. Esto será para modificar el tamaño, podemos poner tamaño carta o tamaño fondo de pantalla, tamaño A4, etc. Yo le pondré en personalizar y en este apartado tendréis que poner píxeles para que una vez cuando queráis imprimir la fotografía que editéis no os salga una imagen pixelada, sino que salga una imagen bien nítida. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que aquí tenemos que poner anchura grande. Por ejemplo, nos va a dar igual que pongamos un tamaño de imagen de 200 de ancho y 200 de alto, que sería simplemente así, que es mucho mejor ponerle, si quieres un cuadrado de 1000 píxeles, ya que va a ser al fin y al cabo el mismo tamaño, pero la imagen va a quedar mucho más nítida a la hora de imprimirla. No vamos a correr el riesgo de que se nos pixele. Vemos primero las funciones que aparecen aquí arriba. En archivo podemos abrir un archivo, crearle como hemos hecho, abrir los recientes, cerrar, guardar como. Cuando le queréis guardar, si queréis guardar el proyecto lo tendréis que guardar en Photoshop, por si acaso alguna vez después queréis volver a editarla con las ediciones que ya tenían antes. O si queréis guardarla como una imagen, os recomiendo JPG o si no, PNG. Seguimos, importar, exportar, ajustar página. Es para cuando vayamos a imprimir la página, seleccionar el papel que tengamos en la impresora y aquí podemos imprimir directamente. Ahora pasamos a edición, podemos deshacer lo que estemos haciendo, paso adelante, paso atrás, cortar, copiar, pegar, rellenar, se nos rellenará la imagen con el color que tengamos aquí. Por ejemplo, le damos OK y se nos pone este azul. Contornear, definir valor de pincel, definir motivo, contornear. Para contornear creamos una nueva capa pulsando aquí. Yo maximizaré esta imagen, pincharé aquí, subrayo todo y le damos a edición, contornear. Entonces, lo que nos pasará es que se nos habrá contorneado esta imagen. Si pulsamos aquí, borramos lo que hayamos hecho. Vale, transformación libre, lo explicaremos más tarde y otras opciones que no nos importan mucho en este momento. El modo, si queremos poner una imagen, escala de grises que no tenga ningún color RGB para hacer que nuestra imagen tenga color. Ajustes, veremos los ajustes básicos que tiene Photoshop, que nos va a ayudar mucho en algunas ocasiones. Por ejemplo, abrimos una imagen, este colibrí, y vamos a imagen, ajustes, niveles. Aquí podremos modificar los niveles, es decir, vemos el contraste, el brillo, la oscuridad. Y al igual aquí podemos modificar como más nos guste. Y aquí podremos cambiar la claridad o la oscuridad de la imagen. También podemos poner niveles automáticos si no nos queremos complicar. Incluso podemos poner contraste automático y un color automático, aunque a mí personalmente no me gusta poner color automático ya que me gusta más personalizarlo.
Después podemos ir a curvas, que es parecido a lo anterior, donde podemos modificar el brillo, el contraste, etc. En equilibrio de color, si por ejemplo en esta imagen veo que tiene mucho verde, pues vemos el verde y le bajamos un poco. O pienso que tiene mucho rojo o muy poco rojo, le pongo más rojizo. O más amarillo, más azulado. De esta forma le podemos dar un efecto diferente a la imagen. También podemos cambiar las iluminaciones de color, que sería esta sección. La veo muy azul, pues la voy a poner más amarilla. O más rosada. Al igual ocurre con las sombras. Como vemos, ha cambiado completamente el efecto de nuestra imagen. Seguimos con los ajustes y vamos al brillo de contraste más sencillo, que sería aumentamos brillo, disminuimos brillo, al igual que con el contraste. Seguimos tono, saturación. Vemos que el tono es normal, pero yo le quiero poner un tono mucho más rojizo. Al igual veis que se va a cambiar también el color de la flor. Igual pasa con la saturación, no quiero que se vea tanto, pues lo pongo en blanco y negro muy saturado, unos colores muy vibrantes. O la luminosidad. Ahora le vamos a desaturar, si no queremos que tengan nada de saturación. Igualar color, reemplazar color, filtro de fotografía. Si queremos que tenga un efecto de fotografía antigua, por ejemplo. ¿Veis? Sombra e iluminación. Las sombras. O las luces. Invertir, ecualizar, etc. Después vamos a poder duplicar la imagen. Creamos una imagen igual. La cerramos. Podemos cambiar el tamaño de la imagen, que en algunos casos nos va a venir bastante bien para algunas ediciones. La proporción de píxeles, rotar lienzo, por ejemplo, etc. Pasamos a capa y aquí encontramos lo importante. Tenemos que intentar que cada vez que utilicemos un objeto, creamos una nueva capa. Lo podemos hacer a partir de aquí, creando una capa, o mucho más fácil pulsando aquí, mucho más rápido. Aquí podremos borrar la capa. Por ejemplo, si la queremos duplicar, podemos dar a duplicar capa. Y veis que nos sale una igual. ¿Para qué nos sirve duplicar una capa? En este caso, si solo tenemos el fondo, no podemos mover la capa. Como veis, no se ha podido cumplir porque la capa está bloqueada. Aquí está bloqueada porque es el fondo. Por ello vamos a duplicar la capa y esta ya la podemos modificar a nuestro antojo. Podemos hacer lo que queramos con ella. Esto también nos va a venir bien porque si por ejemplo pintamos de alguna forma, pues va a ser mucho más sencillo que borremos esta capa a esta aquí, no la podemos borrar. Nueva capa de relleno, nueva capa de ajuste, etc. Vale. Llegamos a la selección. Podemos dar a seleccionar todo. No hace falta que lleguemos aquí, seleccionemos, hagamos grande como he hecho antes y seleccionemos. Podemos directamente darle desde aquí o deseleccionar en este caso. Filtro. Filtro. A partir del filtro podemos crear muchos efectos en la imagen. Se tratan de efectos bastante artísticos porque, por ejemplo, si quieres editar una foto con tu novio o con tus amigas, este efecto es muy diferente a lo que podemos encontrar en otras imágenes. Personalmente este me gusta para efectos, como ya he dicho, mucho más artísticos. Aquí estos efectos son bastante extraños en ocasiones, como veis
que sale un color azul y un color morado, depende de los colores que pongas aquí. También puedes cambiar las opciones desde esta parte. Por ejemplo, quiero que se noten más las rayitas o quiero que tenga más brillo y menos contraste. Como vemos, tienen muchas. Distorsionar, estilizar, textura y trazos de pincel. Yo lo voy a dejar en vidriera, por ejemplo. Le damos OK y se queda guardado en vidriera. Por ejemplo, no quiero que se vea esto ahora mismo porque no me sirve. Llego aquí a la capa, le doy al ojo y no se ve, aunque sigue estando. Vale. Seguimos con filtro. Podemos enfocar. Si queremos que se enfoque más. A ver si notáis la diferencia. ¿Veis? O podemos también desenfocar. Con, por ejemplo, desenfoque gaussiano, que es uno de los más utilizados. Podemos desenfocar mucho o desenfocar menos. Le damos OK. Podemos estilizar con relieve, viento, azulejos, por ejemplo. ¿Veis? O con solarizar. Se van cambiando los efectos. Todo esto los descubriréis una vez que vayáis cacharreando, por decirlo de algún modo. Interpretar un destello. Quiero poner un destello aquí arriba. Puedo cambiar este tipo de destello. Por ejemplo, que se note esta parte. O así. O con objetivo de una película. Y le damos OK. Y nos aparece ese brillo. Añadimos ruido. ¿Veis? Aparece mucho más pixelado. Mucho más ruidoso. Podemos añadir textura de azulejo de mosaico, por ejemplo, que es lo que hemos visto antes, pero tocando directamente aquí. Vídeo, otros, etcétera. Estos ahora mismo no nos interesan. Dentro de vista podemos ver, aumentar la vista y reducir. Esto lo podemos hacer también mediante la lupa, pulsando desde aquí también, o con el botón derecho o aquí arriba podemos darle a encajar en pantalla para que se nos vea de este tamaño, píxeles reales, que sería el tamaño real de la imagen o el tamaño de impresión. Pero como veis aquí queda un 24%. Estamos en un tamaño de 24%. El real es de este tamaño. Por ello nos va a venir mucho mejor configurarla en píxeles que en centímetros. Vale, y ahora dentro de vista, seguimos con vista y ponemos reglas. ¿Para qué nos van a servir las reglas? Para medir. Por ejemplo, queremos poner un cuadrado. Pues si yo llego aquí, pulso en el 1 y en el 1 y después voy hasta el 2 y hasta el 2, sé que va a salir un cuadrado perfecto si consigo colocarlo. En cambio, si no tuviera estas reglas, me va a ser para mí mucho más difícil pensar dónde está el cuadrado. Por ello es recomendable poner reglas. Llegamos a ventana. Esta nos va a servir para tener aquí más ventanitas o menos. Yo os recomiendo dejarlo como están así. Con el color nos va a servir para seleccionarlo rápidamente. Las capas es imprescindible. No las podemos quitar. La historia igual. El navegador. Y las opciones, por supuesto. Y por último el botón de ayuda. Ahora llegamos a esta barra de herramientas. Vamos a explicar las funciones que tiene cada una de ellas. Esto ya os he explicado que es para seleccionar. También podemos seleccionar
si pulsamos en el botón derecho con un marco elíptico que también nos puede servir para, vamos a pincel, hacemos grande y pintamos. No nos vamos a salir de esta sección que hemos seleccionado. Esta flechita nos servirá para mover nuestra imagen. Como veis, se nos vería la capa de fondo. Esta es la capa que habíamos creado nosotros. El lazo nos va a servir también para seleccionar. Nosotros tenemos que ir seleccionando y dibujando lo que queramos. Para utilizar esto tenéis que tener muy buen pulso, ya que no nos va a quedar completamente perfecto. También si pulsamos al botón derecho encontraremos el lazo poligonal. Como veis, es mucho más picudo. Si quiero llegar ya al principio, os le junto aquí, que veis que sale un circulito. Aquí no sale círculo y aquí sí. O bien le damos a Enter en el teclado. Y por último el lazo magnético, que es el lazo que más me gusta. Vamos a quitar esta imagen y vamos a pulsar aquí para que lo veáis. El lazo magnético nos va a ayudar a ir por donde él considere que es lo más apropiado. ¿Veis? Por aquí falla un poco, pero por ello nosotros podemos ir pulsando con el teclado o con el ratón por donde queremos que vaya. Nos va a ayudar mucho más que si no tenemos este lazo magnético. ¿Veis? Yo lo hago rápido y más o menos se marca por donde a mí me interesa. Es mucho más rápido y queda mucho mejor que un lazo normal. La varita mágica nos va a servir para juntar aquellos elementos que son similares. Si por ejemplo yo quiero unir este elemento junto con este otro que me gusta, le pulso a la flechita del teclado que se encuentra debajo de bloquear mayúscula, veis que aparece un más, y le pincho. Si por el contrario pretendo eliminar una sección, pulso en Alt, que sale un menos, y lo quito. Pulso el botón derecho y deseleccionar. Vale, ahora vamos a ir a recortar. Podemos recortar la imagen del tamaño que queramos. Y esta herramienta, este sector, nos va a servir para eso mismo, para crear sectores, pero es algo más complejo que no veremos en esta ocasión. Y ahora llegamos a nuestro pincel corrector. Abrimos una imagen que tenga bastantes defectos, por ejemplo esta chica que tiene muchos granitos en la frente. Le hacemos grande, nos acercamos y para quitarle estos granitos pulsamos aquí el diámetro para que no sea tan grande, le ponemos un poquito más pequeño. Pulsamos en el teclado Alt, veis que aparece este botón, seleccionamos una zona que esté limpia y después vamos a la zona de granitos y clicamos. Como veis, la mejora se nota bastante, es bastante automática y el resultado es muy bueno. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si pulso aquí se va a ver la ceja marrón, con lo cual tienes que tener cuidado en la zona que vas a seleccionar. También podemos pulsar por aquí y mejorar esta zona o quitar estas ojeras pronunciadas. Y como veis, se nota mucho. Lo vamos a comprobar yendo a la imagen real. ¿Veis? Se nota bastante. También encontramos estas otras opciones, pero en esta ocasión no las vamos a ver. Y ahora llegamos a nuestro pincel, que nos va a servir para pintar de forma sencilla, incluso también para poner algunos efectos que en internet podemos también descargarnos. Por ejemplo, aquí encontramos unas hojas.
o por el contrario otro tipo de hojas diferentes, más otoñales, o césped, o estrellas. Estas son las que vienen por defecto en el programa, pero nosotros después no las podemos descargar en internet, que encontraremos en otro tutorial que os voy a enseñar. Esta herramienta es similar al parche, también nos sirve para quitar defectos, y esto es para borrar aquello que hayamos pintado. Llegamos al borrador y nos borra la imagen. Por ejemplo, si estamos en fondo, debería borrarlo. Vamos a ver. ¿Veis? Borra y deja este fondo, este color de fondo que teníamos. Y el borrador de fondos, si quiero borrar el fondo y dejarlo en transparente, o el borrador mágico, que nos va a servir, por ejemplo, si tenemos una imagen de un bebé o de cualquier cosa que tenga un fondo blanco. ¿Cómo podemos borrar esto? Tenemos que ir paso por paso borrando. Es difícil. Por lo tanto, llegamos aquí, damos al borrador mágico, pinchamos en lo blanco y automáticamente se ha quitado. Este nos va a venir muy bien, por ejemplo, para insertar una imagen en un PowerPoint que queramos tener con un fondo blanco, o sea, sin fondo. Nos va a ayudar mucho. Vale, llegamos al bote de pintura, que es para pintar directamente, o el degradado. Como veis, pintamos del color que queramos. Podemos cambiar el color pinchando aquí. Por ejemplo, yo quiero que esto sea un verde, este un lila clarito y este un azulado. También podemos tocar aquí para ver qué parte queremos que tenga el degradado, o si pulsamos aquí damos a eliminar si no queremos tener este, o la ubicación donde queremos que se encuentre. También aquí encontraremos unos degradados que ya vienen en el programa. Como veis, se pinta. Podemos modificar el aspecto del pintado aquí. Por ejemplo, si quiero que sea simplemente una línea, si quiero que tenga forma circular, así, dos líneas o un diamante. Y aquí podemos cambiar el luz fuerte, como veis que se veía el bebé, o en normal, si queremos pintar todo, podemos ir cambiando nuestros efectos. Vamos a borrar. El dedo nos va a servir para mover un poquito la imagen. Por ejemplo, el ojito, la ceja, la manita, cosas así. Desenfocar, para desenfocar la imagen. Este lo vamos a ver mejor aquí. Vamos, echamos en borrar y borrar. Vale, desenfocamos la imagen. Como veis, también desaparecen los granitos, aunque es un aspecto mucho más lento, se hace mucho más lento que con el parche. También podemos enfocar, veis, se notan mucho más los píxeles, es justamente el efecto contrario. Y como antes os he enseñado, el dedo. Llegamos a la flechita, que nos va a servir para señalar, por ejemplo, aquí. No, aquí. Si tuviéramos varios objetos, nos señalaría estos objetos. Ahora llegamos al texto. Podemos escribir un texto horizontal o un texto vertical, una margen de texto horizontal o vertical. Yo siempre pongo texto horizontal y comenzamos a escribir. Por ejemplo, frente. Aquí podemos cambiar el tipo de letra. También nos podemos descargar nosotros letras y después se añadirán aquí. Por ejemplo, pongo esta
o esta, la que queramos. Aquí podemos cambiar el aspecto, que quiero que sea fuerte o redondeado o ninguno, se sale mucho más pixelado. Yo le pongo, por ejemplo, fuerte. Aquí cambiamos el tamaño, que si quiero que esté para allá, centrado, para el otro lado, la justificación y el color. Vale, ahora llegamos aquí, pero esto queda muy soso. Para ello vamos a darle un poquito de trazo, cambiamos el color del trazo y el tamaño le dejamos así. Vamos a cambiar la opacidad, le damos un poquito de sombra, que podemos cambiar el ángulo perfectamente, igualmente la opacidad, el color, el tamaño, la extensión, la distancia y el contorno. Calidad, ¿veis? Sale diferente según el estilo que queráis. Podemos poner también una sombra interior, un resplandor exterior para que brille, un resplandor interior, visual y relieve para tener un efecto 3D. Podemos cambiar la dirección del 3D, la opacidad, lo podemos suavizar, podemos cambiar el tamaño, ¿veis? Se cambia completamente el efecto. Podemos darle profundidad o quitársela. Vamos a darle profundidad. Podemos modificar también el contorno, el satinado. Aquí podemos pintar. Si no nos ha gustado el azul, podemos venir aquí y pintarle de otro color diferente. Yo lo voy a dejar en azul. Podemos ponerle también en degradado, por ejemplo, o una superposición de motivo. Llegamos aquí y pinchamos en este. Estos motivos también se pueden descargar e instalar. Si por ejemplo pongo 2, superposición de motivo no se vería, con lo cual tenemos que elegir. Yo voy a dejar así. Como veis, el efecto es completamente diferente a lo que teníamos antes. Y si pinchamos aquí, podemos cambiar el estilo de cómo queramos que se vea. También podemos elegir nosotros la curva, así, la distorsión vertical, como nosotros prefiramos. Después llegamos a la pluma para hacer formas diferentes y extrañas. Y llegamos a las formas, creamos una nueva capa y pintamos una forma rectangular. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de formas, incluso aquí podemos encontrar estas. Como vemos, se nos crean nuevas capas cada vez que ponemos una. Y con esta forma podemos hacer lo mismo que con las letras, cambiarlas, cambiar el estilo. ¿Qué pasa? Que ahora esto me tapa mi texto. ¿Qué puedo hacer? Pues vengo a las capas y le arrastro debajo del texto. Como veis, el texto se ha quedado por encima. Esto lo puedo hacer con cualquier capa, no simplemente con un texto o con una forma. Esta parte de capas es lo que más vamos a utilizar cuando editemos una fotografía. Y ya después encontramos esto, que no nos va a servir de mucho, una nota y una notación sonora en estos casos. Este cuentagotas sí que nos va a servir para coger el color exacto de lo que queramos. Por ejemplo, yo he cogido este color y ahora digo, quería volver a coger este color y ya no sé cuál era. Pues cojo el cuentagotas, le pincho y ya le tengo de nuevo. Y la lupa, pues para lo de los píxeles reales, que este es el tamaño real, encajar en pantalla o el tamaño de impresión. Esto podemos cambiar el color que queramos y podemos modificar dónde queremos que sea cada color. Luego si llegamos aquí
encontramos el navegador, como os he explicado antes, para hacer más grande o más pequeño. Información y histograma. Aquí podemos encontrar muestras de color más fácilmente o estilos. La historia de lo que hayamos estado haciendo. Para volver atrás, simplemente le damos a borrar o hacemos así, volvemos a pintar encima. Las capas, lo más importante, ya lo sabéis, que también podemos cambiar sin tener que venir aquí a imagen, ajustes, podemos darle directamente aquí y a los efectos. Más o menos esto es todo. Para ver otro tutorial nos vemos en el siguiente. Hasta otra.